Elementos de impuestos. Todo impuesto consta de los siguientes elementos. Hecho imponible. Es la motivación del impuesto, o sea, la razón por la que debemos pagar. Sujeto pasivo. Son todas las personas naturales o jurídicas que deben enfrentar la obligación de pagar impuestos. Base imponible. El monto sobre el cual se calculan los impuestos a pagar. Tipo de gravamen, la proporción o porcentaje que se calcula dependiendo del caso mediante fórmulas que rigen cómo y cuándo corresponden pagar. Cuota tributaria, finalmente es el monto a pagar por motivos de impuestos. Tipos de impuestos, existen diferentes y distintas formas que clasifican. Por ejemplo, según su tipo de gravamen, impuestos proporcionales o planos. Aquellos que imponen siempre en una tasa o porcentaje fijo sin importar el contexto del gravado. Impuestos progresivos. Aquellos que aumentan el porcentaje de cálculo del impuesto a medida de que sea mayor la ganancia o la renta. Impuestos regresivos. Aquellos que disminuyen el porcentaje del cálculo del impuesto a medida de que sea mayor la ganancia o la renta, según su impuesto imponible. Impuestos directos. Aquellos que gravan las fuentes de riqueza, la propiedad o la renta, como los impuestos a la renta o a la posesión de ciertos bienes. Impuestos indirectos. Aquellos que gravan el consumo sin afectar las entradas de riqueza de un contribuyente, sino añadiéndoselo al precio de un bien o servicio, como es el caso del impuesto al valor agregado o el impuesto al tabaco y al alcohol. Según sus consideraciones respecto al sujeto pasivo, impuestos objetivos. Aquellos que no toman en cuenta las condiciones del contribuyente a la hora de calcular su cuota tributaria. Impuestos subjetivos. Aquellos que permiten al sujeto pasivo demostrar atenuantes, obligaciones de otro tipo y justificar una disminución o un cálculo diferente de su cuota tributaria. Según su temporalidad. Impuestos instantáneos. Aquellos que se cobran en el momento mismo de realizar una operación comercial, generalmente porque están ya incorporados al precio final del producto o servicio. Impuestos periódicos. Aquellos que se deben pagar dentro de ciertos límites o lapsos establecidos por el Estado y anunciados con antelación, de modo tal que el contribuyente puede recibir rebajas por pago a tiempo o recargos por pago a destiempo. Algunos ejemplos comunes de impuestos son: impuestos al valor agregado, IVA, también conocido como impuesto al valor añadido o impuesto sobre el valor menorado. Se trata de un tributo indirecto y regresivo que suele imponerse a los bienes y servicios que no sean de primera necesidad, fomenten parte de la canasta de productos protegidos. Impuestos sobre el patrimonio. Llamado a veces impuesto sobre la riqueza o impuesto sobre la fortuna, es un tributo individual calculado sobre el patrimonio personal de las personas naturales o físicas, estimando un valor total de absolutamente todos los bienes que poseen. Impuestos sobre la renta. Este impuesto es quizás el más importante de todos los sistemas tributarios y se impone a la ganancia y utilidades de personas naturales y jurídicas, ya sea de un modo plano, progresivo o regresivo. Generalmente posee un mínimo imponente que impide que se le cobre a las personas que menos ganan dinero en la sociedad. Impuestos sobre sucesión y donación. Como su nombre lo indica, este impuesto grava los patrimonios adquiridos por la vía de herencia, regalos, legados o donaciones, siempre que cumplan con ciertos requisitos legales como una recepción gratuita o por causa de muerte.